Nicolás Cepeda, el engaño de 57 mensajes que destruyó una coartada. Introducción, el colapso de la máscara. En diciembre de 2016, Narumi Kurosaki, una joven estudiante japonesa, desapareció sin dejar rastro de su residencia universitaria en Besançon, Francia. Sin embargo, en los días posteriores, su familia y amigos seguían recibiendo mensajes desde sus redes sociales y teléfono. Pero había un detalle sociolingüístico en esas palabras que simplemente no encajaban con su identidad. Y lo que realmente ocultaba esa fachada textual era un perturbador intento de usurpación de identidad y el encubrimiento de una tragedia incomprensible. Vivimos en la era de la gestión de impresiones, un concepto fundamental en la microsociología de Erving Goffman. Todos los días construimos celosamente una fachada social en nuestra región anterior o escenario digital. Decidimos qué mostrar, qué ocultar y cómo queremos que el mundo nos defina. Pero, ¿qué sucede cuando esa fachada se utiliza para encubrir la desaparición forzada de un ser humano en tiempo real? ¿Hasta qué punto puede un individuo sostener una obra de teatro suplantando la identidad de otra persona frente a una audiencia internacional? Bienvenidos a un nuevo expediente de las sombras. Hoy no nos limitaremos a narrar la cronología policial del caso de Narumi Kurosaki y el chileno Nicolás Cepeda. Vamos a diseccionar, a través de la lente de la sociología y la antropología, uno de los casos más complejos de la última década. Analizaremos cómo este evento se transformó en un ejercicio desesperado de dramaturgia social y de control de la información. Observaremos cómo el intento de Cepeda por manipular los profundos códigos culturales japoneses, ignorando la vital distinción sociológica entre el honne, los sentimientos verdaderos, y el tatemae, la fachada pública, así como la barrera del uchi, el círculo íntimo, y el sotto, el mundo exterior, terminó revelando su actuación cínica frente a quienes realmente conocían a la joven. Asimismo, exploraremos desde la antropología de Mary Douglas cómo el implicado ejecutó un inútil ritual de purificación forense para intentar eliminar la materia fuera de lugar y restaurar el orden tras un suceso irreversible. Para el final de este video, entenderás exactamente cómo la arrogancia de intentar mantener una ilusión digital perfecta chocó contra las inquebrantables estructuras socioculturales, dejando al descubrimiento las verdaderas pruebas del engaño. Comencemos. Acto 1. La fachada y la demanda moral. Para comprender verdaderamente la mente detrás de este caso, la simple psicología criminal se queda corta. Debemos adentrarnos en la microsociología. El sociólogo Erving Goffman postuló que toda interacción humana es, en esencia, una representación teatral donde las personas actúan para proyectar una imagen específica. Antes de finales de 2016, la relación entre Narumi Kurosaki y Nicolás Cepeda parecía, ante los ojos del público, un romance transcontinental ordinario. Sin embargo, en lo que la sociología denomina la región posterior, ese espacio privado e íntimo donde las máscaras finalmente caen y la actuación se detiene, se gestaba un intento radical de dominación social. Cepeda no buscaba una relación equitativa, exigía exclusividad y un control absoluto sobre cada interacción. Esta dinámica de poder chocó contra un muro cuando Narumi viajó a estudiar a Besançon, Francia, a finales de agosto de 2016. Ella buscaba ampliar sus horizontes culturales e independizarse, pero para Cepeda, esta legítima búsqueda de autonomía representaba una afrenta directa y una amenaza insoportable a la obra de teatro que él intentaba dirigir de manera unilateral. El 7 de septiembre de 2016, esta necesidad patológica de control quedó documentada para siempre, convirtiéndose en lo que los sociólogos llaman una realización dramática. Cepeda publicó un video en una plataforma digital que es la pieza clave para entender su mentalidad. En él, hablando un inglés calculadamente frío, le da un ultimátum a Narumi. Le otorga un plazo exacto de 2 semanas para cumplir ciertas condiciones si deseaba preservar la relación. En sus propias palabras, dictaminó que ella debía pagar un poco por lo que ha hecho y asumir que no podía seguir cometiendo ese tipo de errores con una persona que la amaba. Añadió en una sentencia que hoy resulta escalofriante: ciertas condiciones serían aplicables durante su estancia en Francia y otras para siempre.
Esta coacción no se limitó a un monólogo en video, se extendió a correos electrónicos donde el precio exigido para continuar la relación era la sumisión absoluta. Le exigía convertirse en una mujer que, y cito, nunca se enfadara, nunca fuera mala y nunca negociará nada. Estaba exigiendo el control total del guión de sus vidas. Lo que él no anticipó fue que esta misma evidencia digital, este intento desesperado por forzar su narrativa y mantener su fachada, sería exactamente lo que los investigadores usarían para desmoronar su coartada cuando la tragedia finalmente golpeara. Desde el prisma de Hoffman, el individuo no estaba simplemente expresando frustración personal, estaba realizando una demanda moral para imponer las normas de su propia fachada y obligar a la joven a interpretar un papel subordinado que sostuviera su identidad dominante. Intentaba proyectar una imagen de autoridad, exigiendo a su entorno que lo tratara como la parte agraviada que tenía el derecho inalienable a dictar las reglas del comportamiento ajeno. Esta era su visión émic, definida en las ciencias sociales como la perspectiva interna u óptica del propio actor, mediante la cual buscaba legitimar de manera subjetiva una trayectoria de posesividad extrema. Sin embargo, desde una perspectiva antropológica, la joven se negaba a someter su onne, sus verdaderos sentimientos, esencia e individualidad, a un tatamae, o fachada pública de obediencia fabricada y forzada por otra persona. La resistencia de la estudiante fue firme frente a este intento de borrar su autonomía social, respondiéndole en su momento, y cito, no puedo cambiar, si cambio, me pierdo, me odio. Siento que quieres que me convierta en otra persona. Al ver amenazado su control sobre el escenario, la presión se intensificó, llevando a la joven a confesar en mensajes privados su núcleo familiar su desesperación más genuina. Cito, quiero terminar con esto. No para de preguntarme qué hago, con quién he estado. Incluso he tenido que cancelar planes. Es la peor situación en la que podría estar. Como respuesta a esta rebelión contra su guión meticulosamente diseñado, el implicado traspasó los límites de la privacidad digital, accediendo 57 veces a las redes sociales de la joven y escrutando 157 de sus mensajes privados utilizando herramientas de traducción para vigilar sus interacciones. Lo que no calculó fue que esta misma necesidad patológica de documentar su dominio, de infiltrarse constantemente en la región posterior o espacio privado y de forzar una narrativa escénica a su medida, se convertiría, meses después, en la trampa probatoria exacta que desmoronaría por completo su elaborada coartada. Acto 2. La invasión de la región posterior y el hackeo sociolingüístico. Toda interacción humana se estructura en torno a una división espacial y simbólica fundamental. Desde la perspectiva microsociológica de Goffman, la vida social se divide en una región anterior, que es el escenario donde actuamos para mantener nuestra fachada pública, y una región posterior, o backstage, nuestro refugio privado donde las máscaras caen. Las convenciones se relajan y el actor finalmente descansa. Para la joven estudiante, ese santuario impenetrable de su identidad era la habitación 106 de su residencia universitaria en Besançon. La noche del 4 al 5 de diciembre de 2016, ese espacio privado fue vulnerado de forma irreversible. Alrededor de las 3:20 de la madrugada, cerca de 15 estudiantes detectaron una anomalía profunda en el orden del edificio. Reportaron escuchar sonidos de inmensa angustia provenientes de aquella habitación. Tras este suceso y la repentina ausencia de la protagonista, el individuo inició la fase más calculada de su plan, la usurpación digital de una identidad. Para sostener esta ilusión de normalidad frente a una audiencia internacional, accedió exactamente 57 veces a las redes sociales de la joven. 41 de estas intrusiones ocurrieron cuando ella ya había desaparecido. Utilizando herramientas de traducción, escudriñó 157 de sus mensajes privados. Su objetivo era dirigir un ejercicio extremo de dramaturgia social destinado a convencer al mundo de que nada había cambiado. Para dotar de credibilidad a esta actuación, el usurpador necesitaba crear utilería, o lo que en la sociología del teatro se conoce como attrezzo, dejando rastros financieros en el mundo material. El 6 de diciembre utilizó la tarjeta bancaria del estudiante para adquirir un billete de tren desde Besançon hacia Lyon. Sin embargo, toda puesta en escena tiene fisuras,
y esta falló estrepitosamente por su absoluta ignorancia de las estructuras burocráticas del entorno. Primero, el pasaje fue comprado en una plataforma web genérica, omitiendo el descuento oficial de ferrocarriles que ella utilizaba habitualmente. Segundo, y aún más delator, justificó este repentino viaje digitalmente alegando supuestos problemas con el pasaporte que requerían una visita al consulado japonés de Lyon. Lo que este director de escena ignoraba por completo es que dicha ciudad solo poseía oficinas administrativas. La jurisdicción consular real y obligatoria para los trámites de la joven era Estrasburgo. El montaje era burdo, pero este error logístico palidecería frente al catastrófico error cultural que estaba a punto de cometer en sus textos. Pero el colapso definitivo de la puesta en escena no provino de la evidencia física, sino a nivel sociolingüístico. En la comunicación digital, el lenguaje actúa como un marcador ineludible de pertenencia, educación y capital cultural. Las palabras dejan un rastro psicológico y social casi imposible de falsificar. Al intentar simular la voz de la joven estudiante, la actuación se desmoronó por completo. Cuando sus amigos y profesores en Francia le escribían con profunda preocupación, recibían respuestas artificialmente secas y formales, como la frase Merci de t'en soucier. Gracias por preocuparte. Su profesora de francés en el Centro de Lingüística Aplicada testificó que esta anomalía fue una señal de alarma inmediata. Ella era una estudiante brillante que no cometería errores gramaticales tan básicos como omitir la letra E femenina en verbos en pasado, escribiendo Je suis venu. en lugar de Venu. Tampoco utilizaría una estructura de pronombres dobles tan compleja, distante y excesivamente protocolar para dirigirse a sus seres queridos. En la teoría de Hoffman, esto constituye una ruptura del marco o frame break. Es una inconsistencia expresiva tan severa que destruye por completo la impresión de realidad que el actor intenta fomentar, revelando el fraude ante su audiencia. El engaño trató la identidad social humana como si fuera un simple objeto inerte, un guión que se puede copiar y pegar sin comprender su verdadera sustancia. Y este abismo antropológico se hizo aún más insalvable al enfrentarse a la complejidad de la cultura japonesa. En su intento de reclutar un equipo de actuación de manera completamente involuntaria, el implicado contactó el 11 de diciembre a amigas niponas de su pasado, como lo fue Rina Sakamaki. Bajo la excusa de querer aprender un tono más familiar y amigable, pidió traducciones específicas del inglés al japonés en género femenino para oraciones exactas como «Tengo nuevo novio», «Acabo de conocer un nuevo novio» y «Me voy sola». 4 días después, su comportamiento se volvió paranoico. Exigió a estas amistades que borraran inmediatamente todos los historiales de conversación en las plataformas de chat y les ordenó enviar capturas de pantalla para comprobar la eliminación de la evidencia en esta región posterior digital. Lo que él no sabía era que estas huellas virtuales abrirían la puerta al mayor choque cultural y probatorio de todo el caso. Lo que la familia en Japón comenzó a recibir en sus teléfonos fueron exactamente esas mismas traducciones. Un copia y pega literal y sumamente frío. Sociológicamente, el fracaso definitivo de este engaño radica en la absoluta ignorancia de una profunda distinción antropológica nipona. La frontera invisible entre el uchi, el círculo íntimo, la familia y el espacio interno, y el sotto, el mundo exterior y los extraños. La sociedad japonesa fundamenta el mantenimiento de su armonía, conocida como wa, en la adaptación estricta del lenguaje y la etiqueta dependiendo de a cuál de estas dos esferas te estás dirigiendo. Los mensajes artificiales que llegaban a Japón carecían por completo del honne, es decir, de los sentimientos genuinos y la voz verdadera que opera detrás de la fachada pública, conocida como tatemae. Pero, peor aún, los textos estaban vacíos de amae, esa interdependencia afectiva y de profunda intimidad que definía el vínculo inquebrantable de la joven con su madre y sus hermanas. El usurpador intentó comunicarse desde el sagrado y protegido núcleo de Uchi, pero lo hizo utilizando la voz estéril, mecánica y performática de un extraño situado en el soto. Este error cultural irreparable demostró algo fascinante sobre nuestra naturaleza. La identidad humana está delicadamente entretejida por normas colectivas y emocionales que resultan totalmente indescifrables para un intruso. Manipular contraseñas y redes sociales fue fácil, pero hackear el código cultural de una familia fue imposible. Este fallo se convirtió en la prueba irrefutable que terminaría por desmoronar pieza por pieza la máscara del engaño.
Acto 3. El equipo de actuación fallido y el atraso del engaño. Para sostener un engaño de proporciones tan monumentales, la microsociología explica que un individuo rara vez puede actuar solo. Necesita lo que Goffman denomina un equipo de actuación, es decir, un grupo de personas que, consciente o inconscientemente, colaboren para mantener viva la definición de una falsa realidad social. En este caso, el intento del implicado por reclutar a su equipo de manera involuntaria resultó ser una de las fallas estructurales más asombrosas de toda la investigación. Como ya se mencionó, aproximadamente una semana después de que se perdiera todo rastro físico de la joven, el 11 de diciembre de 2016, Nicolás Cepeda contactó desde Barcelona a una amiga suya japonesa, Rina Sakamaki. Le pidió un favor que en la superficie parecía inofensivo. Necesitaba que le tradujera ciertas frases del inglés al japonés bajo la excusa de querer aprender un vocabulario más familiar, amigable y con un tono marcadamente femenino. Las frases ya fueron mencionadas. Eran cosas como tengo novio nuevo, acabo de conocer a un nuevo novio y me voy sola de viaje. Paralelamente, también recurrió a otra amiga, Megumi Sugisaki, solicitándole traducciones de frases altamente específicas como me tomo un tren para irme de viaje, no tendré wifi. Para justificar esta inusual petición, el individuo argumentó bajo su propia lógica interna que necesitaba aprender la sintaxis correcta del idioma como si fuera impartida por un profesor. Era un conocimiento formal que, según él, no cualquier hablante nativo estaba en condiciones de explicar. Sin embargo, al intentar utilizar a sus propias amistades como engranajes ciegos para sostener su fachada pública, cometió un error de cálculo que terminaría entregando a los investigadores el mapa exacto de su engaño. 4 días después de esta inusual petición, el 15 de diciembre, la exigencia del individuo se volvió paranoica. Le ordenó a su amiga que borrara todo el historial de esa conversación, justificándose en que quería evitar problemas por falsos rumores y le exigió capturas de pantalla para comprobar que efectivamente había eliminado la evidencia en esta región posterior o backstage digital. Sin embargo, el rastro sociológico ya estaba marcado. Cuando su amiga se enteró de la desaparición internacional el 2 de enero de 2017, descubrió la perturbadora verdad. Las frases exactas que ella había traducido en un copia y pega literal eran los mismos mensajes artificiales que habían sido enviados al teléfono de la familia en Japón. Al intentar usar a sus amistades para falsificar el tatemae, la fachada pública, de la joven, violó la confianza básica de su propia red. Irónicamente, convirtió a su aliada en la testigo clave que terminaría por desmoronar su elaborada fachada digital. Pero la obra de teatro no podía limitarse a la suplantación de la voz en los mensajes de texto. Para que el engaño funcionara frente a las instituciones, necesitaba crear utilería física y digital, llevando a cabo lo que la teoría de Goffman define como una realización dramática. El 6 de diciembre, el usurpador utilizó la tarjeta bancaria de la joven para comprar un boleto de tren desde Besançon hacia Lyon, por los motivos que ya habían sido mencionados. El objetivo era evidente: dejar un rastro físico, geográfico y financiero que validara la narrativa. Sin embargo, este exceso de control al fabricar pruebas materiales lo llevaría a cometer un error logístico e institucional que las autoridades no pasarían por alto. Pero una vez más, la absoluta ignorancia de las dinámicas sociales e institucionales del entorno lo delató. En primer lugar, la compra del billete se realizó a través de una plataforma web genérica, como ya también se mencionó, perdiendo así el descuento oficial de la red de ferrocarriles franceses que la joven, al estar plenamente integrada en la sociedad local, utilizaba de manera habitual. En la sociología, este es un claro ejemplo de cómo el individuo desconocía por completo el hábitus, ese conjunto de prácticas cotidianas, esquemas y costumbres interiorizadas que definen la realidad de la persona cuya identidad busca usurpar. Además, el rastro digital fue implacable. Los peritajes demostraron que la dirección IP desde donde se efectuó la compra correspondía a un centro comercial en Dijon. El implicado se encontraba exactamente en ese lugar, conectándose a la misma red Wi-Fi pública que utilizó para su propio dispositivo, vinculando irreversiblemente la cuenta de redes sociales de la joven con su propia ubicación física. Por último, la puesta en escena chocó de frente contra el rígido muro de la burocracia institucional. Como ya se mencionó, alegó que debía viajar a Lyon por temas con su pasaporte, siendo que la jurisdicción consular real de esa zona de Francia estaba en Estrasburgo. Fue un montaje que, en su intento por simular una evasión perfecta, demostró que la identidad humana está profundamente anclada a sus redes geográficas e institucionales. Intentar hackear esa inmensa estructura volvió el engaño sociológicamente insostenible, marcando el principio del fin de esta fachada. Acto 4. El ritual de purificación
y la materia fuera de lugar. Si la microsociología nos explica la construcción del engaño digital, es la antropología de la investigadora británica Mary Douglas la que nos revela el sombrío comportamiento material que le siguió. En su célebre obra teórica Pureza y Peligro, Douglas postula que la sociedad no es simplemente un asunto de higiene o salubridad, sino que es fundamentalmente materia fuera de lugar, es decir, todo aquello que rompe el orden de un estricto sistema de clasificación cultural. La eliminación de esta materia no es un movimiento negativo o mero pánico ante la enfermedad, sino un esfuerzo positivo, creativo y ritual para organizar el entorno y hacer que el mundo físico vuelva a ajustarse a una idea o estructura preexistente. Para este individuo, tras el suceso irreversible acontecido la noche del 4 al 5 de diciembre, la evidencia física de lo ocurrido se convirtió en la máxima anomalía. Estos rastros materiales representaban una viscosidad que amenazaba con disolver y destruir por completo los límites de su cuidada fachada social de joven estudiante respetable y de clase acomodada. Por lo tanto, se vio impulsado por un imperativo simbólico y estructural mucho más profundo que una simple necesidad psicológica de llevar a cabo un desesperado ritual de purificación para restaurar el orden ontológico que él mismo había quebrado. Días antes de la desaparición, el 1 de diciembre de 2016, el registro satelital de su vehículo de alquiler marcó una parada inusual en un hipermercado de Dijon. Allí, adquirió una combinación de elementos con un tremendo peso forense y ritual: un bidón de 5 litros de material inflamable, fósforos y un potente detergente con cloro. Durante el proceso judicial posterior, la defensa y el propio implicado intentaron justificar estas acciones bajo una lógica ordinaria para normalizar la desviación. Argumentó que compró el bidón para tener reservas de combustible y en caso de avería, que los fósforos le habían parecido estéticamente bonitos y baratos, y que era su costumbre utilizarlos para encender velas en las iglesias. Sin embargo, el análisis antropológico sugiere un escenario drásticamente distinto: la preparación calculada de un rito de ocultamiento profundo y segregación de la materia contaminante. Al ingresar las autoridades a inspeccionar la habitación 106 de la residencia universitaria el 15 de diciembre, los investigadores la encontraron impecablemente ordenada. Era una condición estéril que chocaba de manera radical con los hábitos cotidianos desordenados que las amistades atribuían a la estudiante. En el lugar dejaron elementos que anclaban su fachada a la normalidad: su único abrigo de invierno y dinero en efectivo, pero faltaban estratégicamente los objetos liminales de su desaparición: su dispositivo móvil, su pasaporte, una maleta grande y una manta. Al desinfectar obsesivamente las superficies con el químico clorado, el individuo no solo intentaba evadir el escrutinio forense, intentaba restaurar un orden ontológico, expulsando la informalidad del caos para devolver el entorno a un estado de control absoluto y forma estructurada, erradicando a la fuerza la materia que ofendía su sistema. Pero incluso los rituales de limpieza más obsesivos dejan un rastro invisible, uno que las autoridades estaban a punto de descifrar. Pero toda puesta en escena tiene fisuras, y la ciencia forense contemporánea actúa como un detector implacable de estas impurezas que se niegan a ser borradas. A pesar de los exhaustivos esfuerzos de purificación ritual, los especialistas hallaron el rastro genético del individuo incrustado en los intersticios del ecosistema de la joven estudiante. A partir del ADN reconstruido de unas huellas dactilares en una taza, los investigadores encontraron material genético del acusado en una botella de agua, en una prenda de vestir, en el suelo del baño, en las paredes y en el borde del lavabo de la habitación. Además, se hallaron muestras biológicas fundamentales en las puertas de la salida de emergencia, la misma ruta táctica que el implicado habría utilizado para escapar del edificio y evitar así las cámaras de la región anterior o escenario público del recinto. Para completar la obra, la mayor anomalía física de todas debía ser expulsada hacia los márgenes de la civilización. Los datos de geolocalización satelital lo ubican deambulando por las carreteras secundarias en el inmenso y denso bosque de Chaux, al este de la ciudad de Dole, durante la fría madrugada. Antropológicamente, el bosque profundo representa el espacio liminal por excelencia, el lugar fuera de lugar, que existe al margen del sistema social, de la higiene urbana y de sus estrictas clasificaciones morales. Era el escenario perfecto para concluir el rito de segregación,
depositando allí las consecuencias materiales de sus acciones, confiando en que la naturaleza misma desintegrara y absorbiera la evidencia de su transgresión. Sin embargo, el individuo no contaba con que el silencio milenario de un bosque ya no es suficiente para apagar el eco de un registro digital y forense absolutamente imborrable. Acto 5. El veredicto como rito de transición. La ausencia física de una persona tras una tragedia y la imposibilidad de recuperar su rastro material generan lo que la psicología clínica y la antropología definen como una pérdida ambigua. Este fenómeno arroja a los sobrevivientes a un estado de liminalidad permanente, un umbral donde el ser querido no está socialmente ni presente ni despedido. La familia de la joven estudiante fue empujada a este territorio de incertidumbre, privada estructuralmente de la posibilidad de realizar los ritos funerarios tradicionales japoneses, conocidos como sochiki. En la cultura nipona, este rito de separación es estrictamente material y resulta fundamental para guiar la transición, evitando que el individuo se convierta en un buen botoque, un concepto que define a un alma errante y sin conexiones sociales. Al negárseles la materialidad necesaria para el ritual de la recolección de cenizas, conocido como kotsuage, la familia quedó atrapada en un duelo congelado, un vacío ontológico y social absolutamente insoportable. Durante el proceso judicial en Francia, la madre de la joven entregó un testimonio que evidenció el colapso absoluto de su estructura vital. Frente al tribunal, relató una década de aislamiento social completo, una severa pérdida de peso en cuestión de semanas y un profundo declive emocional que la llevó a situaciones de riesgo vital extremo debido a la abrumadora desesperación. Ante la total imposibilidad de llevar a cabo un rito de despedida material, ella realizó un poderoso acto performativo de duelo en la sala de justicia. Extrajo cuidadosamente un retrato fotográfico de su hija, conocido en su cultura como Iei, y se aferró fuertemente a él, apretándolo contra su pecho. En términos sociológicos, al carecer de la presencia física, esta imagen se convirtió en el anclaje espiritual y en el sustituto material definitivo. Era el único objeto capaz de albergar y defender la identidad social de la joven frente al tribunal, resistiendo el intento del implicado por borrar por completo su existencia. Sin embargo, este poderoso acto de preservación de la memoria estaba a punto de enfrentarse a la demostración de frialdad más absoluta por parte del acusado, revelando la verdadera naturaleza de su fachada. En el estrado, el inmenso dolor de esta madre se tradujo en una exigencia de justicia inquebrantable. Frente al tribunal, expresó un rechazo frontal, exclamando que jamás perdonaría al acusado y confesando abiertamente la magnitud de su desesperación, llegando a exteriorizar el deseo de buscar retribución por su propia cuenta. Y mientras esta inmensa carga emocional y el llanto desconsolado de la familia inundaba la sala, el acusado mantuvo una fachada clínica e imperturbable. Fiel a su profunda ilusión de control, se dedicó fríamente a tomar notas detalladas de los testimonios desde el banquillo. Desde la perspectiva microsociológica de Goffman, esta actitud demostró un intento patológico por sostener la región anterior de su actuación. Se negaba a ceder el dominio de su personaje escénico, evidenciando una incapacidad absoluta para manejar su estigma social ante el inevitable colapso público de su engaño. En este contexto de profunda ambigüedad liminal, el sistema judicial operó como un inmenso rito secular de cierre y una despedida simbólica. Basado en el principio jurídico de la íntima convicción moral, la Corte reconstruyó la verdad a través del análisis lógico de los rastros digitales, el historial financiero y las irrefutables rupturas sociolingüísticas. Tras un extenuante recorrido en los tribunales que incluyó la anulación de una sentencia previa en Vesoul y culminó de manera definitiva en Lyon, el proceso deconstruyó por completo el elaborado montaje. La máxima condena privativa de libertad, dictada el 26 de marzo del 2026, trascendió la simple sanción penal. Funcionó como la herramienta institucional y el ritual de agregación definitivo que oficializó la despedida social de la joven estudiante. Esta resolución, al segregar al responsable del resto de la civilización de manera permanente, erradicó la incertidumbre legal, otorgó a la familia, al menos ante las instituciones, el cierre indispensable que la arrogancia del implicado les había negado sistemáticamente. Conclusión y cierre. La restauración del orden y la despedida social. Nicolás Cepeda creyó que podía manipular la realidad material, la sociolingüística y los códigos culturales para borrar por completo la existencia de la joven estudiante y encubrir su extremo acto de control.
Desde la óptica de la microsociología de Goffman, este individuo trató la identidad digital de una persona como un simple títere manipulable. Olvidó que los vínculos humanos auténticos, el amor de una familia y las complejas fronteras entre el Hone y el Tatemae no se pueden hackear ni falsificar mediante traducciones artificiales. Su intento de comunicarse desde el sagrado núcleo de intimidad familiar, el Uchi, utilizando la voz estéril y performática de un extraño situado en el Soto, fue el error estructural que destruyó su gestión de imprecisiones frente a quienes realmente la conocían. El desesperado ritual de purificación descrito por la antropología de Mary Douglas fracasó estrepitosamente. A pesar del uso metódico de químicos y elementos inflamables para intentar eliminar la materia fuera de lugar que amenazaba su estatus, y del intento de ocultar la mayor anomalía física hacia los márgenes liminales del bosque de Chao, la ciencia forense contemporánea y el rastro digital actuaron como implacables detectores de impureza. La total ausencia de un rastro material arrojó a la familia a un estado de pérdida ambigua y a una liminalidad paralizante, privándolos de la posibilidad de realizar el Sochiki. Este inmenso vacío los condenó a un duelo congelado y al profundo temor ontológico de que la joven, al no recibir los ritos adecuados, quedara atrapada como un Mu en Botoque. Sin embargo, ante la imposibilidad de un espacio físico para el duelo, el sistema de justicia francés operó como un inmenso rito secular de tránsito y una despedida simbólica definitiva. Basados en el principio de la íntima convicción moral, los tribunales de Vesoul-Lyon reconstruyeron pieza por pieza la ilusión de control del implicado, culminando en 2026 con la máxima condena privativa de libertad. Esta sentencia funcionó como una herramienta institucional que declaró oficialmente el cierre de la incertidumbre, permitiendo la resolución que la arrogancia del responsable les había negado. En el estrado, el inmenso dolor performativo de su madre, Taeko Kurosaki, aferrada al retrato fotográfico de su hija frente a los jueces, se convirtió en el sustituto material que logró devolverle la voz a la joven, desmoronando para siempre el escenario ficticio que este individuo intentó sostener. ¿Creen que la tecnología facilita ocultar nuestras huellas o la red siempre deja un rastro innegable? Déjenme su reflexión en los comentarios. Nuestra exploración de la psique no termina en el mundo físico. El ser humano primitivo pintaba depredadores en las cavernas para dominar su terror. Hoy codificamos laberintos psicológicos virtuales por la misma necesidad de supervivencia mental. Bueno, tribu, esa fue la historia de Nicolás Cepeda. Cuéntenme qué les pareció, su parte favorita de la narración que les acabo de presentar y cuáles fueron los puntos que les llamó más la atención. Los veré en el próximo abismo. Atravesemos el umbral juntos una próxima vez. Cuídense.